Vamos a comenzar. Buenas tardes ya. Fíjense que he tenido pues algunas inquietudes al estar hablando los temas familiares. Me vienen inquietudes y como que me detengo para continuar dando los estudios y poder introducir algunos mensajes con la intención de aclarar cosas que pueda haber en las mentes. Y bueno, pues quiero en este día continuar, o sea, no voy a continuar con los temas familiares, por lo menos hoy no. Quizás de hoy en 8 retomemos el rumbo, pero el día de hoy no va a ser así. Quiero que nos pongamos en manos de Dios para que Él sea el que nos bendiga en este día y nos ayude. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos, por la oportunidad que nos das de abrir la Escritura, de estar contigo, Dios. Bendícenos, instrúyenos, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente buenas tardes. Estamos el día de hoy transmitiendo a través del canal Remanente 77 en la plataforma de YouTube para todos los lugares en donde en estos momentos pues nos escuchan, nos sintonizan y pues la palabra de Dios haya cabida en ustedes. Dios les bendiga. Decía hace algunos momentos que he estado tocando temas familiares. Ya llevo casi medio año, más de medio año, tocando temas familiares, porque para mi punto de vista, y bueno, creo que lo respalda la Escritura, ¿cómo puede haber un cristianismo sin una familia feliz? ¿Cómo puede haber un cristianismo sin, me refiero específicamente a los que se supone creces en la palabra de Dios y tienes desde pequeños a tus hijos en la palabra de Dios, y por malinterpretar el cristianismo le pones énfasis a todo? Ya lo dije, énfasis económico a la religión, vamos a llamarle religión, énfasis en cuanto a tiempo, a todo lo que te pida ahí en la religión, y si te olvida que tienes un hogar. Yo he visto, y lo repetiré siempre, hay familias que viven en la desgracia, conociendo la palabra de Dios, habiendo conocido la palabra de Dios, y me pongo a pensar, pues, y con temor lo digo, ¿qué caso tiene un cristianismo? Es diferente, repito, cuando tú has vivido toda tu vida desbalagada y tus hijos ya mayores, que nunca conociste a Dios, pues 7, 8 años sin educarlos, pues bueno, ahí es más difícil, ¿no? Pero me refiero a personas que tienen un cristianismo y que tienen a sus hijos pequeños y que tienen un hogar y que tienen la oportunidad delante de sí de llevar ese hogar completo a los pies de Dios y tener como un énfasis en la familia. Eso es algo bonito y es bíblico y es correcto. La iglesia que representamos nosotros, hasta donde lleguemos y en donde estemos, tenemos y hemos adoptado como eslogan o como lema la familia, pero no de una manera superficial, sino hemos ocupado, y repito, a lo mejor voy a ocupar más parte de este año que ya comenzó para estar hablando acerca de esos temas y poder dar o intentar, quiero ser honesto y humilde, intentar dar respuestas a las cosas que ocurren en la familia, en los hogares. Es un punto importante. Entonces venimos medio año o más hablando acerca de esto, pero dentro de todo ello surgen inquietudes personales y también en personas
que están escuchando y que quiero y me gusta aclarar porque no quiero dar a entender cosas, lo dije hace 8 días, cosas que no creo y que no entiendo y que no pienso que Dios así lo quiera, ¿no? Personas que de repente dicen, bueno, vamos a hablar de la familia y ahora nada más se centran en su familia. En serio que no les importa, no les interesa el mundo, o sea, no, es más, ni siquiera se acuerdan que un día alguien a ellos les predicó y dejó su casa, les fue a tocar ahí a su puerta y les dedicó media hora, 1 hora, 2 horas de tiempo, no les importa, dicen, yo y mi casa. Mis hijos y yo nada más, y aquí nada más, y no salgo y no ayudo en nada, ni siquiera me preocupo por tomar un poco de mi dinero y darle al vecino que tiene su hijo los zapatos rotos, ¿sí? Son preocupaciones porque sí, o sea, hay muchas personas y ojalá todos los que se consideran cristianos pongan atención en estos temas aclaratorios, vamos a ponerle así, este sería el segundo, pero hace 8 días, estoy recordando un poco de lo que expliqué hace 8 días para que sigamos la línea y podamos entender que en todo caso no vamos a dedicarnos a idolatrar a la familia, a decir, bueno, pues han explicado que es prioridad la familia, inclusive antes que el hermano Constantino en un momento dado puso un ejemplo de un compromiso que se tiene con la esposa porque cumplía años y él, a decir de él y en sus circunstancias que explica, dice que es más importante eso que ir a predicar. Claro, para alguien sería una profanidad, ¿no? Diría, no, que se quede mi esposa ahí, que si cumpleaños o no, que se vaya por allá, yo voy a predicar porque es más sagrado, ¿no? Ejemplos como esos hemos puesto en donde damos la prioridad a la familia, porque así es, al punto que la propia Escritura dice que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice la Escritura claramente que es, no duda nada la Escritura en decir, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea, una persona que no provee para los suyos, claro, ahí se refiere a lo económico, pero si lo económico es digno de que te acredite o que te haga como un incrédulo, peor lo espiritual. O sea, peor. Si para Dios es importante lo económico, ¿cuánto más que no provea lo espiritual? Hay muchas dudas en las familias, cosas que suceden en las familias que he venido aclarando o que intento aclarar. Y si no, pues, si no termino de aclarar, por lo menos espero que se queden con una idea y entiendan y busquen la presencia de Dios. Es importante, repito, el núcleo familiar. Y así lo ve nuestro Dios, pero de repente, repito, hay personas que les digo, o sea, ya pasaron mucho tiempo cerca de sus hijos y no son para decir, a ver hijos, espérenme tantito, ahora quiero ir a ayudar a una persona, porque también existe un mundo, y dije hace 8 días, ¿cómo oirán, o sea, las personas afuera, cómo escucharán si no hay quien les predique? Si los que tienen que predicar están contemplando a su familia, ¿sí? O sea, estos temas, repito, son temas nada más para aclarar. Si los que se dicen cristianos dicen, ahora mi prioridad es mi familia, y no son ni siquiera, tienen un poquito de sensibilidad para decir, porque hemos dicho y hemos hablado inclusive del dinero, pero que mucha gente va y entrega su dinero a las congregaciones, y que ofrenda para esto y que ofrenda para el otro. Digo, Dios dice que se ofrende, pero estos se volcan a dar casi todo y no tienen ni siquiera para comprarle a lo mejor una bicicleta de buena calidad a su hijo, o inclusive hasta en la comida, un buen desayuno. ¿Por qué? Porque todos lo están dando para allá. Ese es un extremo, pero el otro extremo es que hay personas que dicen, no, es que mi familia y nosotros primero, y nosotros aquí vamos a tener todas las atenciones y todo lo económico para acá, nunca vamos a tomar de nuestras cuentas semanales para ir y regalarle una despensa a una persona que no tiene, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es una bendición que alguien te regale 100, 200, 500 o 1000 pesos? Todos dirían, si yo les preguntase, dirían, qué bendición es eso. O cuando alguien llega y dice, pues, toma, mira, una despensa, ¿no tienes? Aquí está. Oh, qué bendición, sí. Pero si todos aquellos malentienden estos mensajes y dicen, es que yo primero es mi familia y no existe el mundo allá afuera, no dice la Escritura, bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos son aquellos que van y ayudan a las demás personas. Queridos, no quiero predicar un cristianismo, ¿cómo le llamaríamos?
a puerta cerrada, vamos a llamarle así. Un cristianismo a puerta cerrada, en donde nuestro corazón se cierra hacia todas las demás personas y de ahí ya solo existe mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa y lo demás no me importa, no me interesa. Queridos, no predico eso, porque para empezar la escritura ni siquiera me respaldaría al respecto. Porque la Biblia, si tú ves la Biblia, aún la viuda que no tenía absolutamente, prácticamente nada, dos blancas, lo cual significaba nada en aquel tiempo, fue y lo dio y Cristo la bendijo. Dijo, está dado todo su sustento, dijo así. Entonces, a mí no me respalda la escritura en que yo diga, todos a sus casas, he dado ejemplos y puesto ejemplos que lo económico no tienes que estarlo regalando en tantas congregaciones, me refiero a tantas congregaciones que piden y piden y piden y piden y piden, exageradamente. Pero por otro lado tampoco seas egoísta, me refiero a los que son regenerados, cambiados y que has tomado un compromiso con Dios. Entonces tú no puedes ser egoísta. Yo te diría de esta manera, puedes comer tranquilo cuando hay personas que no tienen. O sea, es tal tu cristianismo tan encerrado en ti que comes tan a gusto cuando hay personas y Cristo siempre, y Dios desde el Antiguo Testamento siempre le encargó a la gente, a los pobres, a los que no tenían que comer. Entonces, queridos, olvídense del cristianismo apático, el cristianismo a puerta cerrada. No, cuando tú realmente vas a Dios, de hecho, quien escuche estos estudios tendrá que ir a Dios. Siempre he dicho eso. Yo puedo dar una perspectiva o referirme en cierto contexto cuando ponga un ejemplo. Y si alguien toma un ejemplo así como va, así como viene, y quieres aplicarlo, pues yo te diría una cosa, mejor ve con Dios. Ora a Dios. Pregúntale a Dios. Entonces, yo no quiero que me malentiendan. Creo que los cristianos siempre estamos dispuestos a apoyar, a dar nuestro tiempo a otros. O sea, el problema es que muchos, fíjense la queja de un servidor, es que he puesto ejemplos de cómo muchos esposos, cómo tienen tiempo para escuchar a la gente allá afuera que le predican. O cuántos hipócritas van a casas hogar y ahí sí, hasta jugar, fíjense, hasta jugar con los niños y llevarles un juguete a los niños y sus hijos ni siquiera juegan con ellos, los olvidan. Sí, pero en la casa hogar sí, allá sí. O sea, eso es lo que yo, o por lo que yo discuto, por así decirlo. Entonces, pero no jamás diré y pensaré que no hay que ayudar a una persona, que si alguien está en un hospital no hay que ir a ayudarlo en algún momento, si tus medios y tiempo te lo permiten, ¿verdad? Pero no pongas el pretexto de que y ni mi tiempo y ni mi dinero me lo permiten, así que no, yo no voy. O sea, eso Dios te lo va a demandar a ti. Cristianismo a puerta cerrada no es bíblico. Sí, no es bíblico. Siempre tenemos que tener ese corazón. Y repito, ese es el riesgo cuando hablamos de la familia. Ese es el riesgo. Bueno, solo retomé un poco de lo que expliqué hace 8 días en la enseñanza, esperando aclarar puntos, aclarar cosas y que repito, pues nadie me malentienda, porque habrá quien va a pensar y decir, este hermano no cree en el evangelismo, si la Biblia dice en Hechos que hay que ir por todas las naciones a predicar el evangelio. Así, y claro, es cierto. O sea, nosotros tenemos un compromiso. Y que claro, cuando dice ir a todas las naciones no quiere decir que tú tienes que irte ahorita a Japón o algo así, ¿no? O sea, se refiere al corazón que tiene la iglesia y bueno, allá en aquel lugar habrá alguien a quien Dios le encargue. A mí no me encargó Japón, ni Australia, y a lo mejor nunca voy a ir allá, ¿verdad? Entonces la Biblia no se refiere que vayas a todos lados y dejes tu familia y te metas hasta allá. Hay que interpretar la escritura correctamente, ¿verdad? Todos tenemos una responsabilidad de orar por todas las personas, ¿verdad? Pero pues para qué hay gente que divaga y dice, iré allá a África. ¿Cómo vas a ir a África si ni siquiera a tu familia le das testimonio y mucho menos ni les predicas? O sea, mucha gente divaga en cosas, ¿verdad? Pero bueno, creo que lo que Dios quiere es que tengamos una comprensión clara. Tu familia importa mucho, pero no más que Dios. Tu esposo importa mucho o tu esposa, pero no más que Dios, dije hace 8 días. O sea, si el esposo quiere, está bien, solo da testimonio. Si no quiere, tú tienes que seguir caminando y tienes que hacer lo que tienes que hacer. O sea, lo que Dios te está marcando. Tus hijos, nuestros hijos, son muy importantes.
pero no lo son más que Dios. No lo son. Entonces, nadie se empiece a encerrar en su casa. Bueno, eso lo expliqué hace 8 días con algunos argumentos que Dios puso en mi corazón. Ahora voy a pasar a otro punto que también me preocupa. Me preocupa realmente porque al estar hablando de la familia, ¿a poco no salen a flote los errores de nuestros padres o los errores de tus padres? Entonces la mente empieza así, miren, fíjense, inclusive yo me he puesto he platicado con familias y curiosamente siempre la argumentación es así, es que lo que dice el hermano es cierto, oren por mi esposo porque eso le falta a mi esposo, él falla mucho en esto. Oren por otro día, oren por mi esposa, o sea, y los hijos, nada más así como ¿cómo poder decirlo? Como con el dedo señalador, como acusando. Es que lo que nos están hablando de la familia es correcto, pero mi padre no lo hace. Y tú te pones en un plan de decir, ojalá lo haga algún día, ojalá, y no entiendes realmente cuál es el propósito. De hecho, al estar hablando todos estos temas, yo no intento acusar a nadie, no es mi intención. De hecho, si ustedes escuchan las enseñanzas, en algún momento yo me considero falto y me consideré falto. No me da pena decir que he fallado en algún momento de mi vida y que lo que estoy compartiendo con ustedes es una experiencia y es poder contribuir con ideas a los asuntos familiares. Pero no es el asunto ponernos como jueces de otros. El hecho de señalar y realzar testimonios de personas que han fallado no es para burlarse, sino para que los que estamos acá podamos decir, es que eso no lo debo de hacer, no lo voy a hacer. Pero jamás nadie se sienta señalado, acusado. Más bien tenemos que entender, a veces es imposible no poner algún testimonio de cosas que han pasado. Uno como ministro y cualquier persona, cualquier exponente de cualquier área de la vida, a veces tiene que tomar ciertos ejemplos que ocurren para que pueda ilustrar a ustedes lo que no deben de hacer. Ejemplos reales. Jesús mismo lo hizo. Jesús mismo en una ocasión dijo, ¿piensan ustedes que son más inocentes que aquellos sobre los cuales cayó la torre del Siloé? ¿O aquellos cuya sangre Pilatos mezcló con los sacrificios de aquellos? No, si no se arrepienten ustedes perecerán igualmente. O sea, Jesús retomó un ejemplo de algo que había sucedido sobre unas personas que habían muerto, para ponerlas como ejemplo a los vivos. Así que a veces uno ocupa de testimonios, no con el hecho de señalar, sino con el hecho de contribuir con el resto de los demás para que no incurras en lo mismo. A veces yo he hablado de mí mismo y si tú me preguntas qué errores cometiste, te espero ahí atrás y te digo qué errores cometí. Porque no soy una persona de apariencias, ni que piense que soy súper perfecto porque jamás me he presentado así. Intento, repito, contribuir con ideas y jamás me pongo ni me pondré como juez, al punto de que en algunas veces he ministrado junto con mi esposa asuntos familiares y mi esposa y yo les decimos, es que en eso que tú estás fallando nosotros fallamos, y abiertamente les decimos las cosas en cómo fallamos. Nadie tiene que ponerse como juez de nadie. Y repito, una de las preocupaciones que yo tengo al hablar de la familia es que comiencen los señalamientos, particularmente de los hijos hacia los padres o del esposo hacia la esposa. Ya ves, tú no lo haces. Ya ves, tú estás mal. Ya ves, si hubiera yo tenido un padre como el padre, por así decirlo, de Tate, o como el padre de Andrés, o como el padre de fulanito. O sea, empiezas en tu mente a albergar juicios. O sea, de hecho, este estudio es una invitación a no ponernos nadie como jueces. Y que si las verdades se van a hablar así, imagínense de repente que yo esté hablando acerca del amor, que voy a retomar los temas del amor, porque si ustedes van en secuencia, me quedé en los temas del amor y di 2 temas del amor, ¿sí? Entonces, fíjense, al estar hablando los temas, a veces hasta cuando ustedes no sienten lo que yo siento. Cuando estoy aquí, de repente pongo algún ejemplo y digo, híjole, o sea,
segurito puede suceder que lleguen ahorita a casa y los chavos o los jóvenes, ya ves con el dedo señalador, ya ves papá que tú no eres como dice el hermano, ya ves mamá que tú no eres, cambien ustedes, ¿cómo quieren que yo cambie si ustedes no cambian, verdad? Muchas de ese tipo de cosas se pueden dar y yo no quiero ser en este sentido el tropiezo en los hogares o el motivo de señalamientos entre las familias. Simplemente creo que yo no he conocido, no hasta ahora, no he conocido padres perfectos. Creo que los padres somos imperfectos. Y a veces hay cosas que no entendemos y las vamos entendiendo. A veces, perdónenme, mi hija dice, yo fui su conejilla de indias, con la que experimentaron. Le digo, bueno, pero pues te sirvió, Dios te bendijo, ¿no? Gracias, lo acepto, dicen. Pero a veces los padres, sinceramente, o sea, yo lo digo abiertamente, porque para que no se sientan mal los padres que a veces fallamos. El problema no es fallar. No se preocupen que ustedes digan, fallaré o no fallaré. No, tú vas a fallar. Como padre vas a fallar. El detalle está en que aceptes tu falla, seas humilde con Dios, con tus hijos, y lo corrijas. Sí. A veces los hijos, todos amargados, te dicen, es que tú nunca me escuchaste. Y el padre, en vez de que use un poquito de humildad, dice, pues tú también eres una rebelde y no te sujetas, y no esto es la Biblia, y no quisiste ir a escuela dominical, o sí fuiste, pero te llenabas de hipocresía. Cállate la boca, cállate, mejor escucha. Te está diciendo, tú nunca me escuchaste, pero cállate la boca, piénsalo y comienza a escucharlo. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, no existen los padres perfectos. De hecho, muchas veces tenemos que llegar a abrazar a nuestros hijos y decirles, tenías razón, perdóname. Todos los temas que he dado, y en muchos de esos temas, mientras estoy aquí predicando, me viene esta imagen y me viene a la mente. Hijos ensoberbecidos, juzgones, criticones. Ojalá mi padre entienda esto. Ojalá mi madre entienda esto. Pero no te pones a pensar más que en lo que tú sientes. Y no piensas más otras cosas, porque a veces muchos de nosotros como padres hacemos cosas y no con mala intención. Me refiero a padres cristianos. Hacemos cosas hacia nuestros hijos no con mala intención. A veces somos nos arrojamos sobre algo que pensamos que está mal y a veces somos imprudentes y podemos llegar a lastimar y nuestra intención no es mala. Muchas veces no es mala. Pero, y aun si fuera en un momento dado de humanidad que, híjole, el padre se salió de control, bueno, no se puede usar el perdón y decir, bueno, pues eres un ser humano, te perdono. Pero bueno, estas cosas vienen a mi mente junto con lo que expliqué hace 8 días. Hoy voy a dar un par de textos que van a ser como una vacuna. Y a mí me gustaría en un momento dado que al escuchar, porque miren, de hoy en 8 voy a dar, si Dios me permite, claro, si nos presta vida y nos da oportunidad, voy a hablar acerca de lo que es el amor. De hecho hoy lo iba a hacer, pero dije, no, primero aclaro cosas. Voy a ahondar más en lo que es el amor hacia nuestros hijos, pero puedo asegurar que si no doy este estudio, puedo provocar hasta amargura en algunos jóvenes. Porque vuelvo a repetir, lamentablemente te pones como juez, muchas veces, hasta los chavos, ¿sí? O algunos de nosotros que estamos acá y que tuvimos padres y escuchamos estas verdades, decimos, újule, a mí no me trataron así. Y nos podemos llenar de amargura. Yo en algún momento, yo no he sentido amargura en contra de mi padre, ni mucho menos. Pero sí le he dicho a mi hijo, pues ojalá le agradezcas a Dios, porque yo hubiera querido por lo menos un poquito del amor que yo te estoy dando, que yo lo hubiera recibido. O sea, muchas veces nosotros podemos ser tentados a pensar con esos estudios lo que
lo que no hicieron con nosotros. Y aquí el asunto no es así. O sea, no es ponernos de juzgones y de criticones, es que tú no hiciste esto conmigo, es que no, a mí no me trataron así, y entonces ya tu mundo es lo que otros hicieron o no contigo. Y no es el punto ese no es el punto. Porque mira, la vida lleva una trayectoria que casi todos circulamos en ella. Hoy eres hijo, pero mañana vas a ser padre, ¿sí? Y la historia cambia. Y hay muchas cosas que se entienden hasta después. Hasta que ya, o sea, no entiendes ni las lágrimas, ni las presiones, ni en el momento ese de tensión en donde el padre te levantó un poco la voz porque tenía problemas económicos. No lo entiendes porque, pues tú eres chavalón. Me refiero a jóvenes de 9, 10, jóvenes o pequeños de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. Y aquellos que no están casados. O sea, nunca vas a entender jamás lo que pasa en la mente de un padre hasta que seas padre. Eso lo tienes que entender muy bien. Entonces, no quiero ser un predicador que provoque señalamientos. Antes bien, quiero que estudiemos. Miren, el estudio quizás no sea tan largo, pero creo que va a ser sustancioso y ya expliqué mis intenciones. Mateo capítulo 7, versículo 12 y Romanos 2 van a ser nuestros textos de este día. Hay esposas que dicen, es que lo que nos enseña el hermano está muy bien, pero mi esposo no lo hace. Hablen con él. O sea, que cambie. O sea, es que él no lo hace. Curiosamente, cierto, ¿no? Siempre cuando, vamos a decirlo así en términos bien corrientes, cuando caen las pedradas, en vez de afrontar y tomarla para ti, siempre hacia el otro lado. Por eso no aprendes nada, por eso no cambias, porque no hay humildad y no hay el recibir de parte de Dios las cosas. Mateo capítulo 7, primeramente. La Biblia dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. A ver, dice la Escritura, no juzguéis. Juzgar es emitir un juicio acerca de la conducta de alguien. Y aquí dice Dios que no debes de hacer eso, pero en cierto contexto. Porque en Corintios dice, ¿qué acaso no hubo entre ustedes alguien que juzgara este caso en la congregación? Hay un contexto en donde no debes de juzgar. ¿Cuándo es? Cuando lo que juzgas y criticas, tú también lo estás practicando y estás haciendo mal. Así es lo que está diciendo la Escritura. Porque muchos dicen, ya ves, la Biblia dice no juzguéis. Así que nadie le diga nada a nadie. Nadie le diga al otro, es usted un mal padre porque lo está juzgando. O es usted una mala madre porque lo está juzgando. Y aquí Dios dice, no juzguéis. No se refiere a eso. Se refiere a que no juzgues cuando tú mismo estás haciendo o lo mismo, otras cosas semejantes, y eso a ti te imposibilita para emitir un juicio, porque dije, conjugado con el libro de Corintios, en donde Pablo estaba indignado porque dice, ¿cómo es posible que no haya entre vosotros quien juzgue entre sus hermanos? ¿O no sabéis que ustedes van a juzgar al mundo? Así lo dice la Escritura en Corintios, porque había ciertas situaciones en la iglesia y no había alguien maduro que se sentara a juzgar. Por eso la Escritura dice, la suma de su palabra es verdad. Ok, cuando dice no juzgues, no se está refiriendo al hecho de no criticar nada, o sea, quedarse así callado y no vi, no escuché, nada, no me meto con nadie, no. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora dice, porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y luego dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Escuchen, antes de juzgar, porque vuelvo a repetir, son unas broncas familiares.
De hecho, cuando se hablan temas de esposos y de esposas, usualmente, una ocasión, predicaron acerca del matrimonio. Y el esposo le dijo a la esposa, ¿de qué predicaron? Dice, hablaron de lo que hacen mal los hombres. ¿Ah, sí? Y no fue así, realmente hablaron del matrimonio y de las faltas de ambos. ¿Por qué? Porque nosotros somos dados, el ser humano es dado a hacer señalamientos, a solamente criticar lo que hacen o no los demás. Alguien dirá, ¿usted critica todos los domingos? No, te digo una cosa, intento con un corazón sincero acercar un consejo a las familias para que no fallen como yo fallé y para que no fallen como otros han fallado. Lo digo franca y abiertamente, ¿sí? Pero es clara la Escritura. Aquí dice, no juzgues, pero analicemos todo. Dice, ¿por qué miras? Dice, la paja en el ojo de tu hermano. Y luego, ¿qué dice? Teniendo tú, ¿qué en los ojos? Una viga, dice, ¿no? O sea, si tú tienes una viga, ¿cómo puedes quitar la paja? A ver, hablamos de la familia, de los hijos, y los hijos inmediatamente empiezan y dicen, tienen una viga que no les deja mirar, porque están haciendo las cosas mal. Y dicen, papá, tú eres así, mamá, tú eres así, tú fallas. Y cuando corrijas esto, entonces me hablas y me dices a mí. Así se ponen muchas veces. Y de hecho, no tan solo en el núcleo familiar, la verdad es que lo podemos extender a cualquier espacio. Hay gente que ha dicho de mí y me critica y dice, ese no es un buen predicador, ese está mal en su vida porque su hijo está así, su hija está así, cosas a veces infundadas. Están juzgando, pero tienen una viga, porque no actúan como es correcto. Tú no puedes señalar nada de nadie si tú estás haciendo algo igual a lo que juzgas o algo semejante a lo que juzgas. ¿Sí? Cuando dice no juzguéis, repito, es que a veces este tema es otro y es muy amplio, porque a veces los religiosos dicen, ese predicador juzga y la Biblia dice no juzgue. Ese predicador habla de otros predicadores y de las familias y los critica y la Biblia dice no juzgue. Yo, repito, no juzgo, intento ayudar a otros, habiendo sacado la viga de mi ojo, para que me deje ver bien y poder ayudar. Eso es lo que hago. Pero, dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? ¿Sí? O sea, ¿qué es sacar la paja del ojo? Decirle, oye, quiero hablar contigo, papá. Estás tan mal porque el hermano ha enseñado estas cosas y tú no lo haces. Mamá, estás mal. ¿Por qué? Porque el hermano dice esas cosas y tú no lo haces. O la esposa, es que tú estás mal. Pero yo pregunto, si en un hogar, y hablando de temas familiares, todos empezamos de esa manera y nos sentamos todos, papá, mamá y los hijos, y cada quien dice, es que tú estás mal, papá. El papá dice, tú estás mal, esposa mía. Y la esposa dice, es que ustedes están mal, hijos. Y todo el mundo está mal. Y la Biblia dice, ¿por qué no miras? Dice, ¿no? ¿Por qué no miras qué? La paja que tienes, o sea, lo que no te deja ver a ti. O sea, ¿por qué miras la paja del otro y la bigota, la viga que tienes tú? No te deja ver. A ti no te deja ver. Que son tus faltas, tus fallas, lo que tú estás haciendo mal. ¿Cómo es posible que nos podamos poner en ese plan de decir, es que otros necesitan? En los temas de la familia no es para juzgar, repito, a otros. Yo de hecho, les digo, si estuvieran aquí jóvenes que he conocido que se amargaron con sus padres porque se amargaron por cómo los trataron, se amargaron por todo lo que les hicieron, si estarían aquí dirían, ¡bravo! Y se amargarían muchos, lo puedo asegurar. Y por eso mi preocupación en dar este mensaje, ¿sí? Este mensaje es para que entendamos, mira, todos somos seres humanos. Y si hay jóvenes que puedan decir, yo estoy amargado con mi padre porque yo hubiera querido una caricia. ¿Cuántos hubiéramos querido una caricia de pequeños? Pero si nos detenemos a contemplar las caricias que nos pudieron haber hecho, ya pasó el tiempo.
No se puede volver atrás e intentar recibir esas caricias, ya no las vamos a recibir. No se puede. Pero lo que sí podemos hacer es esto: no reproducir eventos nosotros mismos. En todo caso, y para ir aplicando esto, si hubiese algún joven escuchando, es que mi papá no me ama como debiera de ser. Espérate, solo piensa en esto. ¿Tú estás haciendo las cosas de manera adecuada y correcta hacia tu padre? O sea, ¿tú estás haciendo las cosas correctas? Nunca me abrazó, ¿tú lo abrazas? Nunca me dio un beso, ¿le das un beso? Nunca me preguntó por mis problemas, ¿le has preguntado por sus problemas? Tú sabes de sus problemas. Pero sí, miren, la boca la tenemos grande para juzgar todas las acciones de los demás. Que si hizo, que si dijo, que si no dijo, eso te va a lastimar a ti. Repito, de un tiempo para acá desistí, cuando comencé en mi ministerio, o no, cuando avanzaba en mi ministerio, a veces acostumbraba a sentar al esposo y a la esposa y dar consejerías a ambos. Tú no te imaginas cómo acababa aquello, y no quiero balconear aún o evidenciar a los matrimonios, pero muchos matrimonios empezaba todo tranquilo. Y empezábamos a tocar el tema X, el que sea, el que haya ocurrido, y empezaba la esposa: es que él no me ayuda o me está ofendiendo en esto. Luego él retoma el punto y dice: no, es que no es cierto, no fue así. Y luego ella: es que sí fue así porque acuérdate de esto. Es que no fue así porque tú acuérdate de esto otro. Y yo nada más estaba así como referee, mirando para acá y mirando para allá. Es un error, dije yo. Ya no vuelvo a sentarlos juntos a menos de que haya otras circunstancias. ¿Qué es ese fenómeno? Ese fenómeno es el resultado de que muchas veces tenemos vista para mirar lo que otros hacen. Y eso, escúchenlo bien todos, cuando tú seas muy atento en ver lo que otros hacen y te la pasas juzgando al mundo, ¿no han oído aquella canción de que dice: yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así? Un canto muy antiguo. O sea, yo soy el resultado, mi rebeldía es el resultado de otros, de regaños injustos, de ausencias de cariño. Yo soy el resultado, por eso soy rebelde, por eso lastimo a otros, por eso le contesto al profesor. ¿Por qué? Porque el mundo me hizo así. No, querido, el mundo no nos hace, sino si así fuera, todo el mundo sería así. ¿Cuántas personas puedes justificar tus malas acciones por los errores de tus padres, de tu esposa o de tu esposo? No, queridos, no es bueno tener esa mentalidad, no es correcto. Y yo lo que estoy invitando aquí, pues repito, los temas familiares, a veces inclusive me ha venido a la mente, y creo que alguien lo ha hecho de esa manera. Vamos a hablar de la familia. El día de hoy vamos a reunir solamente a los jóvenes. Vamos a hablar de la familia el día de hoy solo a los padres. Vamos a hablar de la familia solo a las madres. Y nadie más. ¿Por qué? Porque es cierto, ¿no? Cuando estamos sentados, o no sé si los padres que han escuchado, que están sus hijos, cuando de repente hablo de que a nuestros hijos son algo especial y los podemos abrazar, inmediatamente la esposa, indignada con el esposo, está porque es que él no abraza a mis hijas, es que él no abraza a mis hijos, es que no lo hace. O sea, siempre, ¿y cuándo aprenderemos a entender esto? Vamos a tomar siempre lo que nos corresponde en una enseñanza. Vamos a tener esa conciencia, porque si no, escúchalo bien. Dice la Escritura que así como tú juzgas y lo que juzgas, así se te va a juzgar a ti. Escúchalo bien, debes de tener en mente esto. Cuando digas: es que ese predicador está mal, es que mi papá está mal, es que todos están mal. Entonces no eres un loquito que no entiendes el evangelio. Razonas lo que está mal, porque lo estás juzgando en otros. Pero la deshonestidad está en que no te lo aplicas a ti.
O sea, tienes lógica y tienes razón para entender que otros están mal. Ese está mal. ¿Por qué está mal? Porque dice y no hace, porque yo lo vi haciendo esto. Mi papá está mal. ¿Por qué? Porque el hermano explicó claramente las cosas y él no lo hace. Él está mal. Ah, ok. Entonces no es tan mal de la cabeza, ¿eh? Entonces entiendes. Entonces razonas las cosas. Pero lamentablemente solo lo aplicas a otros y no lo aplicas a tu propia persona. Queridos, tengo esposa y tengo hijos. Y un error en una familia es precisamente dedicarte día y noche a veces a ver los errores de ellos, a señalarlos, a vivir en reproches. Para muchos, imagínense que yo a esta edad, ya tengo 46 años, y a esta edad me ponga a reprocharle a los que me pudieron haber amado o acariciado como yo hubiera querido. Ya no. Simplemente ya no lo hago hacia los demás, yo no lo hago, perdón, hacia los demás. Y no reclamo que me den, oye, ayúdenme, o acarícienme o algo así. No, claro, soy cristiano. Pero, queridos, esta verdad bíblica quiero que la llevemos en nuestro corazón. Y ahora, vamos a volver a leer, pero ya con todo lo que expliqué, entre sacar y resumir. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, serás juzgado. Y con la medida con que medís, os será medido. A ver, ahí va de nuevo, versículo 2. Este es para todos los que acostumbran juzgar a otros, estando mal ellos. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú juzgas a una persona y dices, esa persona no sabe hacer el bien, qué bueno que lo has dicho, escucha. Qué bueno que lo has dicho, porque con esa medida tú vas a ser juzgado. Es que mi padre nunca me acarició. Qué bueno que lo dices y lo razonaste. Qué bueno que lo comprendes. Qué bueno que tomas conciencia de esto. Pero toma en cuenta una cosa, que con la medida con la que juzgas, con esa medida se te va a juzgar a ti. Es que mi padre nunca me abrazó. Dios va a esperar a que tengas tus hijos, a ver si los abrazas. Porque con la medida con que juzgas, tú vas a ser juzgado. ¡Qué tremendo! Óiganme todos los jóvenes, las esposas, todos los que andan ahí señalando, qué bueno que el hermano siga hablando. Fíjense que de hoy en noche voy a traer unas sorpresas aquí. Y va a ser sorpresa, pero muchos van a decir, y a lo mejor van a llorar y van a decir, es que cómo mi padre no hizo esto, cómo él no a tiempo no hizo estas cosas. Conmigo, a lo mejor te pones a llorar. Pero óiganme todos, con la medida con que tú juzgues, tú vas a ser juzgado. Esa persona no sabe hacer el bien, dices tú. Puedes, y es que todos tenemos un poco de esto, de juicio hacia los demás. Nada más que los cristianos llevamos en temor a Dios lo que hablamos y lo que comentamos y entendemos los porqués y las razones. Pero la gente dice, y muchos, juzgas, criticas, pero no te estás dando cuenta de que te estás juzgando a ti mismo. Ahorita lo vamos a estar leyendo todavía. Estás emitiendo un juicio cuando lo que deberías de hacer es callar. O se va a convertir estas enseñanzas en pedradas para acá y para allá, en donde cada quien diga, o sea, es más, puede llegar la persona a casa después de una plática de matrimonios y decir, ¿qué entendiste, mi amor? Pues entendí que tú no me amas, dirá la otra. El otro puede decir, yo entendí lo mismo, tú no me amas tampoco.
Yo digo que ninguno de los dos entendió nada. Porque si vamos a estar hablando de estos temas, repito, y vamos a estar haciendo rebotes para acá y para allá, no tiene caso. No tiene caso. Mejor vamos a pensar. Yo fíjense que luego platico con mis hijos y yo pienso de esta manera. Porque a veces en los temas familiares, a veces somos así. A veces los hijos están así como que es que no me entienden en esto, no me entienden en otro. Ok. Tú dices que no te entienden o no te entendemos. Se te olvida esto en lo que se te ayudó, en lo que se te escuchó. Se te olvida esto y esto y esto que se hizo por ti. Sí, y una vez razoné con mi hijo y con mi hija también, tiempo atrás, y le dije, tienes razón, papá, tienes razón. Todos tenemos un poco de ese, en vez de mirar lo que sea para nosotros, juzgamos lo de los demás. Muchas mujeres, ¿cómo no vino mi esposo? ¿Cómo no vino mi esposa? Que escuche la prédica, mi hijo, porque es bien rebelde. Mira, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada si tomamos esa actitud. Pero claro está lo que dice aquí la Biblia. Con la medida que tú juzgues, con esa medida, tú vas a ser juzgado. Tú vas a ser juzgada. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes hay? Perdidos. Es más, se dice, es que sus padres no la amaron o no lo amaron. Por eso terminó de delincuente. Es que sus padres no la amaron. Por eso terminó de prostituta. Es que sus padres no la amaron. Por eso se fue a vivir una vida loca. Es que sus padres no la amaron. Son pretextos nada más. Son pretextos culpando a las demás personas por lo que uno, por nuestros errores. Miren, yo conozco algo que me ha sorprendido, lo di en un mensaje, me parece. Conocí a un matrimonio de drogadictos y yo mismo presencié cuando uno de ellos robaba y se lo llevaba a la patrulla, el padre, porque pues nada más robaba para drogarse. Tuvo varios hijos. Y muchos dicen, es que mis padres no me amaron, por eso soy drogadicto, por eso me tiré a la bregadera, a la borrachera, todo eso. Ando en estas cosas. Pues si eso fuera una regla, yo creo que habría muchísimos que teniendo padres así drogadictos harían lo mismo. Pero en el caso y el ejemplo que les estoy poniendo, esta persona se convirtió en una persona de bien, se convirtió en una persona responsable, con hijos, que cuando lo veo digo, ¿qué pasó? ¿Ahí falló la ciencia o qué falló? Falló la regla, ¿sí? Porque muchos juzgamos, por culpa de mis padres, es que si mis padres me hubieran llevado a jugar, es que si mis padres hubieran hecho esto, es que si mi esposa me hubiera tratado de otro modo, es que si mi esposo hubiera tratado de otro modo, es que no es así. No es así. Cuando el esposo, mire, el esposo no puede decir, es que tú no me pones atención, no me amas, no eres cuidadosa conmigo, no me escuchas. El esposo debería de grabar todo lo que dice y después de decírselo, sentarse a escuchar lo que dijo y ver si él cada una de esas cosas que dijo en reproche las hace. Porque si no las hace, entonces demanda algo que no hace. ¿Por qué no me escuchas? ¿Escuchas? ¿Por qué no me entiendes? ¿Entiendes? ¿Por qué no haces esto? ¿Tú lo haces? Te estás condenando a ti mismo y estás juzgando y cayendo en la categoría de aquellos que ahorita o después vas a ser juzgado, ahorita y después, juzgado por tus propias palabras. Y Jesús lo dijo en una ocasión, por tus propias palabras serás juzgado, ¿sí? Entonces, ¿con qué comodidad yo continúo hablando acerca de los hijos, de cómo se ama a los adolescentes, de cómo se ama a los jóvenes, de qué manera, si tengo en mi audiencia de todos los que están, no tan solo los que están aquí, sino de toda la audiencia que tenemos en Ecatepec, en Puebla, en Monterrey, y en todos los lugares donde estén, ahí en Oklahoma y en Sudamérica, en todos los lugares, hay muchos jóvenes que estarán así diciendo, bendito Dios, ojalá mi padre entienda, ojalá, engañado,
Ojalá entienda, ojalá piense en esto, ojalá, pero con un corazón ya querelloso, con un corazón ya malo. Ojalá entienda, ojalá se dé cuenta de que no me ama, de que no ha estado conmigo, ojalá aprenda a amar, o inclusive hay personas que pueden decir, ¿ya para qué vas a las reuniones si tú ni siquiera me regalas un poco de amor? Entonces, esos estudios no es para acusar, repito, es para que precisamente cada quien en su mente diga, está bien, no me puedo poner como juez, porque yo ni siquiera sé lo que significa tener un hijo. Una vez, hace ya muchos años, en la parte de atrás, una mujer estaba llorando conmigo, se puso a llorar conmigo. ¿Por qué? Bueno, su hija se tiró a vivir una vida horrible. Y le digo, ¿pero qué hace? Bueno, ya me dijo lo que hacía su hija, al punto de que ahí traía a la nieta, la traía aquí. Sí. Y se puso a llorar y a contarme toda la historia. Y dije, bueno, pues sí, pues qué triste, ¿no? Pero dice, espérese, pero eso no es lo que me duele. Dice, lo que me duele es que yo le hice lo mismo a mi mamá. O sea, yo pensando, híjole, no, pues sí, tiene una hija, le salió una hija muy tremenda, ¿no? Y pues, aquí tiene aquí trae la nieta, la desatiende, etcétera. Pero hacía cosas feas, se puso a llorar tremendamente. Pero lo real era esto, que el dolor era por el recordar que ella hizo lo mismo. Y déjame decirles una cosa, aquello que nosotros juzgamos con mucho rigor, injustamente y con un corazón malo, porque es bueno juzgar cosas malas en los demás con un corazón de querer construir, pero juzgar con un corazón malo amargado es decir, acomódenme la soga acá. Tú te estás acomodando la soga, tú solo. Criticas, dices, pero Dios no te va a interesar. Si Dios te llamase a cuentas, no te va a decir, oh, ¿te amaron? Y tú dirás, no, Dios, al fin me escuchas, no me amaron. Dios no te va a preguntar eso. ¿Te escucharon? ¿Te acariciaron? ¿Te compraron el juguete adecuado? Mujer, ¿tu esposo te escuchaba y te ponía atención? Esposo, ¿tu esposa te ponía atención? Dios no va a preguntar eso, porque Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice, sino para servir. Así dice la Escritura, ¿sí? Más bienaventurado es dar que recibir. Pero muchas veces vivimos como si el juicio para nosotros hubiera de ser así. Como si Dios nos tuviera que preguntar, ¿te amaron, te ayudaron, te acariciaron, te besaron, te escucharon en el día de la angustia tus padres, tu madre, te ayudó, te sacó de problemas, te dio entendimiento respecto de algo que no entendías? Ese no va a ser el juicio, realmente. Romanos capítulo 2, para sellar con broche de oro, vamos a decir así, este estudio. Si vamos a hablar de lo que no hicieron los padres, no es para criticar y enjuiciar y dar cadenas perpetuas aquí, por así decirlo, castigos o algo así. Más bien es para darnos cuenta de los errores que se cometen y no equivocarnos y ayudar a otros a que hagan bien las cosas. Romanos en el capítulo 2. Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo. Mateo, pues obviamente lo escribió el apóstol que lleva su nombre, discípulo de Jesús, inspirado o retomando las palabras de Cristo. Y Cristo dijo, no juzguéis, porque con la vara, con la medida con que tú midas o juzgues, tú vas a ser medido, con esa misma medida. Pero aquí pareciera que nada más se repite lo que acabamos de leer en Mateo 7. Y dice así, versículo 1 del capítulo 2 en el libro de Romanos estamos. Por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro
te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, dice, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Hasta ahí leemos. Este estudio, repito, es una invitación. Si en algún momento podemos hacer mención a otra persona de algo que debiera de hacer con un corazón íntegro, limpio, y decir, es que tú estás fallando en esto con tus hijos, nada más cerciórate de que tú no estés fallando con tus hijos. Y si estás fallando, acláralo. Y di, yo estoy fallando y no soy quien para decirlo, te lo digo porque yo cometí ese error en algún momento. La Biblia sí nos habla de que cuidemos lo que sale de nuestra boca para criticar y juzgar a otras personas. Para juzgar y señalar a otras personas. Y la Biblia nos invita a analizar el corazón con el que lo hacemos y que sea verdad. Estamos aquí para construir ideas y no para reprochar unos a otros, padres a hijos, esposa a esposo, esposo a esposa. No estamos para eso. Estamos para ser humildes y recibir la instrucción de parte de Dios. No tiene caso que empecemos a señalar, repito, las cosas que alguien ha hecho mal, porque la Escritura es clara al respecto. No nos permite estar haciendo ese tipo de señalamientos, porque es claro que si la viga no te deja ver una paja, si la viga no te deja ver la paja del otro, pues primero quita la viga. O sea, en otras palabras, estoy repitiendo lo que dice en Mateo. O sea, la viga es que tú hasta ahorita no has regalado amor a nadie, joven, adolescente. Dices que tus padres no acatan las instrucciones de Dios, de abrazar, de besar, de atender, de escuchar, de llevarte a pasear o de cosas así. Ese es tu pensamiento, ¿sí? Pero en realidad tú tienes una viga. ¿Por qué nunca te has preocupado por los demás? A lo mejor lo que exiges de tus padres, tienes hermanos menores y tú mismo no lo haces. O sea, tú estás reproduciendo el error porque estás entretenido contemplando el error del otro y no te das cuenta de tu error. No te das cuenta, así que así como exiges que te escuchen, debieras más bien de exigirte y mirar si tú sabes escuchar a los demás. Esa es la invitación de Dios. Cuando alguien va a señalar algo de otra persona, tiene que mirarse a sí mismo antes de señalar. Créanme que les voy a decir una cosa. Si no me hubiera dado cuenta de cosas en mi vida, en serio les digo que no tendría moral para dar temas familiares. No lo haría. O si lo hiciere, diría, estoy fracasado en mi vida. Si alguien quiere tomar mis consejos, tómenlo no como alguien que vive en el éxito, sino como alguien que se dio cuenta de errores y los está pagando. Recíbame como alguien que fracasó, que no pudo, que lo intentó pero que no pudo, pero que se da cuenta de los errores y quiere decir, no lo hagan. Quiere anunciar que no lo hagan. Eso es un asunto de integridad, de honestidad. Para señalar cosas en otros, tienes que mirarte primeramente a ti mismo. Si tú no estás haciendo lo mismo. Y número 2, ¿cuál es tu intención? ¿Callar bocas? ¿Cerrar bocas de los demás? ¿Discutir, alegar? ¿Cuál es tu intención? Y si tu intención es construir, ayudar, ¿cuántos se vuelven, repito, jueces de los padres y ni siquiera se han dado cuenta cómo son ellos? Y realmente su intención ni siquiera es ayudar al padre o a la madre o a quien sea, porque realmente ni siquiera te pusiste, si eres cristiano, a orar por él, o realmente ni siquiera tienes una intención correcta porque solo piensas en ti, en lo que te duele. Es que no son cristianos, es que no me aman, es que me maltratan,
Es que hacen. O sea, tu intención es mala. Si tú limpias tu intención, cuando hay una intención limpia, pues a lo mejor ni siquiera lo vas a tomar en cuenta, porque tu corazón limpio va a decir, es que pues ellos son humanos y cometen errores, se pueden irritar por cosas que yo no estoy haciendo mal, por poner un ejemplo nada más. Entonces, si tú criticas a otros, siempre aplica esta regla. Si vas a decirle a otros que no son buenos cristianos, quiere decir que sabes lo que es ser un buen cristiano. El problema no es ese. El problema es que tú no seas un buen cristiano. No lo seas. Porque aquí la Escritura dice, por lo cual eres inexcusable. Y dice, oh hombre, quien quiera que seas. Quien quiera que seas. Joven, adolescente, mayor. Eres inexcusable. ¿Por qué eres inexcusable? Dice, quien quiera que seas, tú, dice, que juzgas. Otra vez Dios. Somos muy criticones, ¿verdad? Los seres humanos. Somos dados a juzgar. Pero no cumplimos los requerimientos para poder juzgar, porque la Biblia sí permite juzgar a quien tiene limpias intenciones y no está haciendo lo mismo. Porque dice aquí, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿A qué se refiere? No puede una persona con una cerveza en la mano decirle al que está fumando marihuana que cese de hacer eso, porque él está haciendo lo mismo. O no puede una persona que no sabe dar amor, que no sabe acariciar, que no sabe decirle a otra persona, es que tú no das amor. Pues no puedes. La Biblia te lo prohíbe. Y hay muchas personas que con qué conciencia hablas cosas si tú mismo estás mal. Yo me he encontrado pasando quizás un poquito, entrando en otros terrenos, de personas que dicen, digo, oye, ¿por qué dejaste las cosas de Dios? Es que todos son unos hipócritas. Es que todos andan bien mal. Es que todos son así. Ah, ok. Todos andan bien mal, todos son unos hipócritas. Y por eso te vistes como te vistes. Y por eso dices las groserías que estás diciendo. Y por eso guardas odio en tu corazón. Porque todos están bien mal. Al decir que todos están bien mal es que tienes conciencia de lo bueno y lo malo. Al decir que todos están bien mal, quiere decir que tienes razón y tienes lógica. Aguas con todos ustedes que son dados a hablar, a criticar, a decir, a señalar, ya sea a tu padre, a tu madre o a cualquier persona, quien sea. Quien sea, aguas, porque con la medida con que tú mides, vas a ser medido. Y aquí dice, eres inexcusable. O sea, no, para ti no va a haber excusa. No va a haber excusa porque todos los juicios que hasta hoy has hecho, o como yo como predicador, que si he juzgado a otros predicadores por avaros, aguas que no sea yo avaro, por andar ahí con otras mujeres, las de la congregación, aguas que yo no ande con ninguna, por andar ahí de holgazanes, aguas que yo no sea holgazán también, por andar ahí hablando falsedades, aguas que yo no esté hablando falsedad. Porque con la medida con que yo emito un juicio, a mí se me va a juzgar. Y además, la intención con la que hago. Varias veces, y aclaro, porque sí se me puede juzgar por decir cosas. Pero lo que puedo decir es que siempre la intención va a ser construir ideas para que la gente no incurra en error. Eso es. Pero aguas con todos los que abres tu boca, con todo lo que has juzgado. ¿Juzgas a papá? ¿Juzgas a mamá? Mira, yo en tu lugar, joven, observaría a tu padre o a tu madre y diría, porque tu mente a veces así como que por naturalmente dices, es que mi mamá, es que mi papá. Cuando te vengan esos pensamientos, acuérdate de lo que dice la Biblia, con la medida con que tú midas vas a ser medida. Ya tendrás tus hijos o no esperes a tenerlos. Vamos a regresar y a voltear los papeles. ¿Cómo le hablas tú a tu mamá? ¿Esperas que ella te escuche y que te regale mucho amor? Y tú eres como un árbol seco porque quieres ser. No das nada. No das nada. No sabes abrazar.
Y alguien puede decir, sí, yo lo abracé 3 veces, pero él no lo hace conmigo. 3, ok. Entonces, ¿y ya no lo haces? No, ya no, ¿por qué no lo haces? Entonces tú lo hacías para que te abrazaran, ¿no? O sea, estabas como en un trueque. Yo voy a abrazar porque espero que me abracen. Y voy a escuchar porque quiero que me escuchen. Y voy a dar porque quiero que me den. Estás mal. Porque más bienaventurado es dar, dice la Escritura, que recibir. ¿Sí? Y si de hoy en 8 voy a hablar acerca de los errores de los padres, no quisiera que estemos con el dedo señalador, ni que la esposa, porque las esposas son viejas amargadas, disculpen la expresión, sí, tú lo haces, tú no lo haces, tú esto, tú el otro, tú aquello, siempre, nada más así están, con el dedo señalador, pero no se dan cuenta de lo que dice la Escritura. Dice que eres inexcusable, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, te condenas. No, hombre, les digo una cosa, una manera de entender nuestro mal como humanos, así a detalle, es cuando juzgamos a otros. Date cuenta, mira, si tienes un montón de coraje contra alguien y dices, es que esta persona no sabe escuchar, es que esta persona es esto, es que esta persona es lo otro, es que no me da, es que no me escucha, es que no me ayuda, es que... Así cuando estés en lo más... en el clímax de tu coraje, detente, haz un paréntesis y aplícatela a ti. Sí, porque con la vara que midas vas a ser medido. Regresa. Y todo lo que dijiste y criticaste y evaluaste, ahora mira si tú lo haces, porque eres bueno para evaluar, pero eres muy malo para dar, ¿sí? Y queridos, quiero continuar mis temas de la familia con limpieza, con la certeza de que no vamos a estar con pedradas para acá y para allá, que si algo se va a señalar del esposo, no vamos a tener que apartarlo en otra sesión muy independiente, en una sala en donde solo hombres, para que la esposa no esté ahí señalándole y recordándole, o se sienta avergonzado o cohibido. No lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con total libertad de que cada quien, si hay un joven va a decir, un día voy a ser padre. Si hay una joven, un día voy a ser madre. Hoy soy padre, hace poquito regañé a un padre y le dije, yo no sabía en otro momento lo que es ser padre, ahora sé. Y te puedo decir, qué mal estás, porque yo por mis hijos haría lo que sea y no lo estás haciendo. Pero bueno, ya lo aprendí, lo entendí yo y lo practico, ¿sí? Entonces, no quiero pedradas, jóvenes, porque hay muchísimos jóvenes. No quiero tampoco que pues los que estamos o crecimos en donde no se nos dio lo que quisiéramos en un momento dado, así a manos llenas, pues empecemos nosotros a recordar y a decir, por eso estoy así, por eso, por falta de amor, por falta de afecto, etcétera, ¿no? Una vez les comenté, les dije que, pues por ahí algunos dicen, que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Que cuando una persona no recibe mucho amor desde chiquito, pues no crece. Y yo les dije, bueno, pues yo estoy alto, ¿no? Mido 1.80 casi, ¿no? Y pues crecí, y bueno, sí, lo editan hermanos, pero pues yo no recibí mucho afecto, ¿no? Mi padre, de hecho, pues no vivía con nosotros casi, realmente. Entonces, pero ¿te acuerdas de eso? Y si hubiera yo sido chiquitito y escucho eso, digo, no, por mi culpa de mi padre estoy así chiquito, ¿no? O algo así. Entonces, pero no es así, o sea, no se trata de estar así reprochando o recordando cosas, porque miren, pues los que ya estamos grandes, ¿qué ganamos con un momento dado recordar o decir, por causa de mis padres? Mejor vamos a trabajar y a buscar que a nuestros hijos no les estemos, pues, algo que nosotros nos dañó, o que hubiéramos querido, pues no lo queremos para ellos, ¿verdad? Entonces se los vamos a dar a ellos, para no parecernos a aquellos que se van a volver ancianos y viejos, todos abuelos, y quejándose que sus padres nunca los escucharon, porque no entendieron que con la vara que mides serás medido, y que todo lo que criticas, estés consciente de que tú no lo hagas. Estés consciente, mira, todo lo que sale de tu boca,
todo lo que sale de tu boca en cuanto a juicio hacia los demás, Dios, con ojos de llama de fuego, a ti te lo va a demandar y te va a decir, tus intenciones no eran las correctas y además tú hacías lo mismo. Y tú, que no hacías quizás exactamente lo mismo, hacías algo parecido pero mal. Así que eres inexcusable. Sí. Hay personas que como se vuelven bien lógicos y bien racionales cuando se trata de quejarse de los demás. Se vuelven lógicos y se vuelven racionales. Y cuando les dices, ¿pero por qué no has cambiado? Pues que no sé, no entiendo. ¿Pero por qué no dejas de hacer eso? Es que la verdad es que batallo, es que esto, es que otro. O sea, cuando se trata de ti, es que no sé, es que batallo, es que... Cuando se trata del otro, es que lo pudo haber hecho así, me pudo haber dicho esto, me pudo hablar de otra manera, me pudo haber tenido más paciencia. Así eres. O así es el ser humano. Pero acá está la escritura clara. 2 versículos que, sumándolos, nos dan como resultado, cállate tu boquita, para estar criticando cuando tú estés haciendo cosas incorrectas. Porque en el momento de que tú abras la boca, los libros del juicio, rápidamente van a ser abiertos. Y todo lo que salga de tu boca, no me amaron, aguas cuando no regales amor. No me escucharon, aguas que cuando tu hijo y lo tengas, te diga, es que tengo este problema y tú no lo escuchas, aguas. Es que no me regalaron nada cuando estaba yo enfermo, aguas. Aguas que cuando alguien esté enfermo no tomes tu provisión para ir a regalarle. Mejor cállate. Mejor escucha las enseñanzas y di, ojalá yo no cometa esos errores. Y si eres cristiano, Dios bendiga a todos los que son padres y no cometan errores. No quiero que se tome, repito, como pedradas, porque esto no es un ring. Aquí venimos a aprender. Venimos a aportar ideas para construir en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, familias diferentes que reflejen y tengan el amor de Dios en cada uno de sus espacios y circunstancias. Ahora no se ofendan jóvenes, o no se ofendan esposas, o no se ofendan aquellos que son criticones, porque si se ofenden, yo nada más les digo una cosa, con la medida con que me juzguen, yo los voy a juzgar a ustedes. Vamos a cerrar los ojos y agradecerle a Dios. Padre, muchas gracias porque nos das la oportunidad de estar juntos y construir ideas. Yo te pido por las familias, todas. No se trata de buscar reproches en contra de este o aquel. Los estudios no son para señalar, son para construir ideas. Ayúdanos a cada quien tomar nuestra responsabilidad. Los hogares a veces se vuelven salas de juicio y señalamientos sobre lo que se ha hecho y no hacia con nosotros. Que este estudio tan sencillo y solo ilustrativo bendiga a los hogares, porque el que hoy es pequeño de 10 años, mañana tendrá 20 y después 30. Y pasar de etapa en etapa es diferente, Dios. Hay muchos desde que tienen 10, 12 años, son quejosos, peor a los 15, 16, juzgan, y a veces algunos son tan injustos con los padres que solo el día que sean padres van a entender las lágrimas de un padre y de una madre. La esposa solo el día en que llegase a ser esposo entenderá las presiones y las angustias de un esposo. El esposo hasta el día en que llegue a ser mujer, lo cual no va a suceder, entenderá las cargas de una mujer. Por eso no estamos puestos para juzgar y señalar y condenar. Más bien, Dios, enséñanos a mirar hacia nuestro interior y ver nuestras acciones, Dios. Muchas gracias por estos momentos y por este día tan bello que nos das. Amén.
Dios bendiga a todos. Si Dios quiere y nos da oportunidad, en 8 días continuamos con los temas familiares.